iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana Radio Tepotzotlán. Ombligo de semana, miércoles 15 de abril del 2020, las 4 de la tarde con 1 minuto, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, 26 grados centígrados, bastante caluroso, se está medio nublando, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Pues antes de dar inicio a este programa, en donde, para no variar, vuelve a ser protagonista el señor presidente López Obrador. Ahora no hubo nadie que le dijera esta boca es mía, más que un pequeño detallito que vamos a comentar después, de que ahora hay que decidir la vida con un volado. Bueno, las ocurrencias de esta cuarta transformación no paran. Pues primeramente quiero agradecerle al capitán Manuel Martínez, bombero de la ciudad de Acapulco, Guerrero, el hecho que me haya hecho llegar esta playera del honorable cuerpo de bomberos de la ciudad de Acapulco, Guerrero. Mil gracias al capitán, nos hizo llegar, la estamos estrenando con muchas ganas y con mucho orgullo de este honorable cuerpo de bomberos del bello puerto de Acapulco, Guerrero. Mil gracias, Capi. Pues vamos a dar inicio. El día lunes pues hablamos de diferentes personajes de la política que de vez en vez se dejan ver o les dan permiso de hablar en la ya famosa conferencia matutina de 7 a 9 de la mañana del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues el día de hoy yo creo que está menospreciando el señor presidente no a artistas, no a deportistas, sino a toda aquella gente que no concuerda con su muy particular punto de vista. Dice, están usando a artistas y deportistas para hacer campaña contra el gobierno, denuncia AMLO. Y primordialmente se está refiriendo a Javier Hernández el Chicharito, a Eugenio Derbez, a Thalía, porque hicieron manifestaciones que no están a favor de lo que está haciendo el señor presidente López Obrador. Nos está quitando el señor presidente la opción de decir esto me gusta y esto no me gusta. Cuando decimos esto no me gusta, dice el mandatario que sus adversarios iniciaron una guerra sucia. No, señor presidente, habemos a quien les pueda gustar su muy particular forma de gobernar y habemos otros que no nos gusta. Y el hecho que a mí, a título personal, que no me gusta, yo sí puedo decir, ni me están contratando, ni me están pagando, ni soy su adversario, porque no lo soy, ni los adversarios me están pagando para que yo hable al respecto. Cada quien tenemos una forma. Javier Hernández el Chicharito, un hombre de 31 años, que ya no es tan fácil que se le dore la píldora. Eugenio Derbez, un hombre de 60 años. Thalía, una mujer de 48, 49 años. Ya no está tan fácil como para que digan, a ver, toma una paleta o toma un dulce, y toma 1,000 pesos y habla mal. No, cada quien podemos diferir o no. Lo que siempre hemos discutido, no hay que polarizar a la sociedad. Ya está polarizada ahorita con lo del coronavirus, lo del COVID-19. Ya está polarizada la sociedad de los que tienen y de los que no tienen trabajo. Punto. Ya está polarizada la sociedad. Ya está polarizada de los que salen de su casa o de los que no salen de su casa. Como para seguir polarizando.
mis adversarios, mis enemigos, mis contrarios, neoliberales, conservadores, ya basta. Es momento de unir al pueblo, al gran pueblo de México, a los más de 120 millones de hombres y mujeres que vemos aquí. Es momento de unión, no de desunión, no de polarizar los buenos y los malos. Porque ahorita nos esperan crisis realmente agudas, realmente críticas. Y como dice el doctor Hugo López-Gatell, y lo que nos espera, que todavía no ha llegado lo peor. Enseguida viene la crisis social. Cuidado con esa crisis social. Y que pese a ello, pese a lo que dicen en el mundo que no se había vivido desde 1929, estamos viviendo ahora, y nos dicen que hay adversarios políticos que le están haciendo la guerra sucia al señor presidente para que 3, 4 o 5 artistas y deportistas que no están de acuerdo, nada más. Pero no, hay que polarizar, hay que dividir, como dice bien el dicho, ¿no? Divide y ganarás. En este caso no, señor presidente. No es momento de jugar con el pueblo de México, así que son sus adversarios. Voy a poner el ejemplo. Javier Hernández ha puesto el nombre de México muy en alto, uno de los futbolistas que más renombre tuvo en Europa, ahora en el Galaxy de Los Ángeles, pero una persona que ha llevado siempre muy en alto el nombre de México. Eugenio Derbez, tanto en el cine como en la televisión, ha puesto muy arriba el nombre de México. No se diga de Thalía. ¿Qué tienen de malo esas personas? ¿Que tengan dinero? Entonces, si tienen dinero, a lo mejor es contrario porque son neoliberales y conservadores. Pero esos 3 personajes han puesto en alto el nombre de México, ¿no? Y por poner en alto el nombre de México, porque vamos a hablar del Financial Times inglés, en donde nos ponen muy por debajo, y que en una situación muy, muy riesgosa, pero eso lo vamos a ver en forma posterior. Dice, el mandatario dijo que sus adversarios iniciaron una guerra sucia y usan personas famosas para que emitan comentarios contra su gobierno. No, fíjese, conozco mucha gente del pueblo. Ayer estuvimos en el mercado del Carmen, en Cuautitlán Izcalli, y al menos de que me digan que el mercado del Carmen de Cuautitlán Izcalli son puros neoliberales o conservadores, hablan muy mal, tienen un mal concepto y precepto de lo que se está haciendo en nuestro país. Más de 100 desempleados en un mercado municipal. Más de 100 despedidos. De esos que están en un puesto de verduras, o en un puesto de comida, o en una tlapalería dentro del mismo mercado, o que tienen un acuario en el mismo mercado, ya están hasta el tope. Dice, es que estamos despidiendo gente. Meseras de los 5, 6 o 7 restaurancitos que hay ahí en el mercado del Carmen. Despedidas. Y esa gente que se gana el salario mínimo, más las propinas, ¿de qué van a vivir, ¿De qué? Hoy me llegó la conmoción, estaba leyendo, un señor que tiene un restaurancito en Sonora, en Hermosillo, Sonora, en donde dijo que él viene de una familia muy humilde y que llegó a Hermosillo porque su papá lo llevaron, de Borca, si mal no recuerdo, Sonora, a Hermosillo como policía municipal. Dice, siempre fuimos de clase humilde. A los 14 años, mi papá ya no tuvo con qué pagarnos los estudios. Y me metí a trabajar. 30 años trabajando para poder nacer de un restaurancito. Dice, tengo 7 mesas.
La mayor parte, dice, tengo 4 empleados, la mayor parte ha estado conmigo más de 10 años. Y si con lágrimas en los ojos, los tuve que decir, gracias, pero ya no tengo con qué pagarles, porque tengo que pagar los impuestos. Porque si no los pago, me van a meter a la cárcel por defraudación fiscal. Y dice, y si lo cierro, fueron 30 años de trabajo. Pero me quiero imaginar que este hombre sería un neoliberal, ¿no? O un conservador. ¿Cuántas gentes así se encuentran en este momento, amigos y amigas? Con el Jesús en la boca, con el decir, ya llevo 15, 20 días sin trabajar. ¿De dónde va a comer mi familia? ¿Sabe? Y todavía nos dicen, y espérense, güeyes, porque va lo peor. Y ahorita todavía que después de esas situaciones, que a cualquiera, oiga, se nos aprieta el corazón. Oigan, y la persona que estaba aquí atendiendo, no, ya tuvimos que prescindir de sus servicios. No hay dinero. Y de repente vemos que hay mucha gente, más de la que nos imaginamos, que van y compran el guacal del pollo. Porque no les alcanza para comprar muslo, para comprar pierna. De la pechuga de esa, ni hablamos. Costaba 6 pesitos el kilo. Ahora ya está 10 pesos el kilo de guacal. Y uno dice, caramba, 10 pesos el kilo y sin trabajo. Y que nos digan a nosotros que personas famosas para que emitan comentarios contra su gobierno. Y yo, que en la mañanera de la semana pasada, si mal no recuerdo fue el miércoles o jueves, diga, estoy cumpliendo mi palabra de bajar la gasolina. No, señor presidente, no hay que decir mentiras a medias ni verdades falsas. Se bajó la gasolina porque bajó el precio del petróleo. No, usted dijo, voy a bajarla a 12 pesos. Ya lleva 1 año y 6 meses en el gobierno, que hasta hace 20 días se comenzó a bajar la gasolina. Punto. Y eso fue porque llegó a límites incalculables la baja del petróleo. Cuesta $9 extraer un barril de petróleo. Y se estaba vendiendo en $10. Entonces tenía que bajar, considerando el barril de petróleo tiene 200 litros. Bajó el precio internacional del petróleo, tenía que bajar la gasolina. No nos hizo ningún favor. Bajó el precio del petróleo, en automático baja el precio de las gasolinas a nivel mundial. Dice, el mandatario dijo que sus adversarios iniciaron una guerra sucia en la que usan personas famosas para que emitan comentarios contra su gobierno. El presidente López Obrador denunció que hay una campaña de calumnias y mentiras contra su gobierno en la que participan artistas y deportistas que tienen un buen número de seguidores en Twitter. Ahora que están formando los frentes contra mía y que hay toda una campaña de calumnias, guerra sucia, mentiras completas, verdades a medias. Además, los veo desesperados, no duermen, andan alterados. Ya hablamos ayer de cómo ahora se están valiendo de todos los más famosos, dijo este miércoles en su conferencia matutina. Es decir, que todo es una falsedad. Lo que estamos viviendo, el desabasto de medicinas, el cierre de donde van los niños, de guarderías, la desaparición de las casas de seguridad para mujeres violentadas, la cancelación de obras, todo es una imaginación del pueblo. Es decir, que todos tenemos que estar de acuerdo. Una campaña de calumnias. Perdón, ¿qué dijo Eugenio Derbez de calumnias? ¿Qué dijo Javier Hernández el Chicharito de calumnias? ¿Qué dijo la señora Thalía de calumnias? ¿Cuáles son esas
mentiras completas, señor presidente. Ya que se dice eso, hay que ponerle nombre y apellido a las cosas. Las mentiras que haya dicho, me quiero imaginar que Jesús Ramírez, el que es su chofer y que es su jefe de prensa, porque ya sabemos aquí que aquí son politólogos, si tenemos a un ingeniero agrónomo como director de Pemex, que no tengamos al director de comunicación social de la presidencia, que sea también su chofer, ¿no? Pero no le apuntaron, oiga, señor presidente, Eugenio Derbez, Thalía y Javier Hernández dijeron esto y esto, que son mentiras. A ver, yo los conmino a que me comprueben esas mentiras, ¿no? No, nada más dice guerra sucia, mentiras completas y verdades a medias. Además los veo desesperados. ¿Quién no va a estar desesperado en una situación como la que estamos viviendo en nuestro país? ¿Quién no va a estar desesperado en una posición de la que estamos viviendo en el mundo, señor presidente? No duermen. No duermen. Hay muchos que no dormimos por decir, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿El día de mañana seguiremos con trabajo? ¿Tendremos para comer? Bueno, a lo mejor porque en Palacio Nacional se ha de dormir espléndidamente y la comida no hay problema, porque sabemos que la manutención del señor presidente, llámese Los Pinos o llámese Palacio Nacional, va por cuenta del pueblo de México. Eso lo sabemos. Y eso está estipulado. Andan alterados. Sí, andamos muy alterados todos. De que no hay transporte para ir a su trabajo, que no hay transporte para ir a comer algo, que ya de repente ponen en las entradas de los municipios, como aquí, ¿no? Ya no vengan. No lo para la patrulla cuando sale, pero cuando entran los para la patrulla. Dice, este martes el presidente aseguró que la oposición usa a comediantes, deportistas y cantantes para que emitan comentarios en contra de su gestión, debido a que sus adversarios no tienen intelectuales orgánicos con un reconocimiento colectivo mayor entre la población. Es decir, que aquel que no piense igual, ya no está otra vez polarizando el señor presidente, aquel que no piense igual que él, somos sus adversarios. Caramba. Que los adversarios no tienen intelectuales orgánicos. Perdón, no lo entiendo. Intelectuales hay y muchísimos en nuestro país. Y que, por desgracia, esos grandes intelectuales que hay en el país no son aprovechados por el gobierno federal. Ahora, intelectuales orgánicos, a ver si me pueden buscar qué quiere decir la palabra intelectual orgánico. Disculpen mi ignorancia, pero ahí si no lo encuentro. Con un reconocimiento colectivo mayor entre la población. El mandatario federal aseguró que los personajes dan entrevistas y hablan de temas políticos sin que conozcan sobre el tema o difundiendo noticias falsas, pues hay una estrategia para que se mantenga el status quo. O sea, como está. Esto luego de que el comediante Eugenio Derbez denunciara un video la falta de insumos que afectaba a un hospital del IMSS en Baja California, situación que negó el instituto y que Thalía y el futbolista Javier Hernández también criticaron la actuación del mandatario. Perdón, es una mentira, amigos y amigas, que hay un desabasto desde mayo del año pasado de medicinas en nuestro país. Eso el señor presidente dice que es una mentira. Y que el día de hoy bloquearan Félix Cuevas y Avenida Coyoacán, donde está el Hospital 20 de Noviembre, porque salieron los médicos y enfermeras a decir, no podemos trabajar porque no nos dan ni cubrebocas, guantes, batas, botas, los insumos mínimos. ¿Eso es una mentira? O lo que dijo el día de hoy con Joaquín López Dóriga, el gobernador de Michoacán, Auriel es, ahorita les digo el apellido, que les enviaron 2,000 cubrebocas. Y 2,000 cubrebocas, dice el gobernador, me alcanzan para un día,
Pues ahí les mandaron 2,000, porque el 20 de noviembre en la Ciudad de México no les mandaron nada. ¿Eso es mentira? ¿El desabasto? ¿Le están inventando algo? ¿En cuántos hospitales a nivel nacional hay desabasto de cualquier cantidad de medicamentos? El doctor Alcocer, a principios de año, dijo, hasta en el municipio más lejano ya no va a haber desabasto. Tlalnepantla. Me quiero imaginar que Tlalnepantla es un municipio que está escondido, ¿no? Que nadie lo conoce. Y pónganme el que quieran, el municipio que quieran. Vamos a seguir con esto porque al parecer aquel que no piense como el señor presidente es su adversario. Ah, caramba, Margarita Cintrón, saludo desde Puerto Rico. Muchas gracias por estar escuchándonos. Álvaro Enrique Galicia, saludos a todos en la cabina y al búho. Muchas gracias, Enrique. Iván Domínguez, lamentablemente en México el periodismo ha perdido mucha creatividad por los casos como Florent Cassás, la niña Paulette, el caso Frida y muchos más. Sí, efectivamente. Lo de Florent Cassás me quedan muchas dudas. Lo que fue increíble fue lo de la niña Paulette, que la estuvieron buscando. Si mal no recuerdo, fue en Bosques de las Lomas, Interlomas, y resultó que estaba escondida, fallecida la niña de 6 años, en su misma cama. Pero la policía no la encontró. Y el caso de Frida también. Situaciones, lo de la niña Paulette, lo podemos decir abiertamente. El padre de esta niña, muy amigo del entonces presidente Peña Nieto. Algo tuvo que ver eso, quién sabe. Continúo con esta nota, dice, ya hablamos ayer de cómo ahora se están valiendo de los famosos, con Jesús Ramírez, que es su chofer y que es el jefe de prensa. Me entrega la lista de los que tienen más seguidores en Twitter. Son los artistas y deportistas y tienen hasta 10 millones de seguidores. Y están diciendo mentiras, verdades a medias o mentiras completas, como dice el señor presidente. Pues qué lástima, porque el mismo gobernador de Baja California dijo que los médicos estaban muriendo como moscas y de inmediato renunciaron al director del hospital del IMSS en Baja California. Algo tendría de cierta la nota, pero según el señor presidente, no. Veo la lista y coincide. Entonces no tarda y sale otro famoso, porque ya los de antes ya no les ayudan. Criticó López Obrador al indicar que se han cambiado las voces que antes criticaban las acciones del gobierno. Antes y ahora, señor presidente, hay que decir las cosas tal cual. Antes se criticaba lo que se dejaba de hacer o lo que se hacía mal. Y ahora si se critican, son adversarios, son malos mexicanos. Antes, bueno, se criticaba, bueno, y abiertamente, ¿no? Había casos como los que nos pusieron el ejemplo, pero antes y ahora se ha criticado. Antes se criticó hasta el hastío, el nepotismo. No había un presidente en México que no tuviera primos, hermanos, hijos, en cualquier cantidad de puestos clave. Desde Luis Echeverría, primordialmente. El colmo del nepotismo fue con López Portillo, que hizo a su hijo subsecretario de Estado. Pero este no es el caso. Vamos a ver que también en este sexenio sigue el nepotismo. López Obrador dijo que la oposición rechazó nuevamente su propuesta de adelantar para el 21, cuando se realizaran las elecciones federales, la consulta sobre la revocación de mandato. Sí, señor presidente.
Ya se había hecho la modificación a la Constitución. Ya se había establecido la fecha para el 22, para el 21 de marzo del año 2022. ¿El por qué? Para que no influyera la marca López Obrador en los partidos políticos y sobre todo en Morena. Porque pese a que ha ido a la baja durante 15 semanas continuas, la marca López Obrador sigue siendo del 46%. Del 72-73% que llegó a tener en un principio al 46% que tiene ahora. Pero aún así, sigue la marca López Obrador arriba. Y eso es una forma de querer perpetuarse en el poder. Y en esta ocasión, por primera vez vemos que la oposición dice no. Punto. El mandatario dijo que este 1 de diciembre de este año termina de establecer las bases de la transformación del país y que después de eso podría irse. Señor presidente, el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos no permite la renuncia más que por causas de enfermedad. Uno no puede renunciar. En México no se puede. Al menos de que se encontrase grave, que su estado de salud así lo ameritase, se tendría que solicitar una licencia de separación del cargo, no una renuncia. A lo mejor sus asesores todavía no se lo dicen. Durante su conferencia de prensa de este miércoles indicó que la pregunta es muy sencilla. ¿Quieres que continúe o renuncie el presidente de la República? Señor presidente, asesórese. El presidente no puede renunciar. El pueblo de México puede optar por la revocación de mandato desde el presidente municipal, gobernador y presidente de la República. Eso sí, pero el pueblo de México. En general, no los buenos o los malos como se quieren catalogar. La renuncia, no. La separación del cargo, sí, y eso nada más es por alguna enfermedad o una crisis mental. Será lo único. Pero aquí volvemos a decir la ignorancia, ¿no? Eso que no sabíamos, intelectual orgánico, dice intelectual oficial del antiguo régimen burgués. Volvemos a la misma, la burguesía, los neoliberales, los conservadores, ahora ya son burgueses, el pueblo. Aquel que tenga su tortillería es un pinche burgués. El maestro Talachas de aquí de la esquina es burgués. No. Dice, ¿renuncia el presidente de la República, sí o no? Sin embargo, la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal se aprobó para realizarse hasta el año 2022. ¿A modo de qué? El partido político de su propiedad, en donde mandan sus hijos, y lo vamos a ver, no se vea beneficiado. Que creería que como vamos, va a perder la mayoría. La mayoría relativa que tiene la va a perder, que es el 50+3. La va a perder. Vamos a ver qué tanto lo va a perder. Así como dijimos, el PRI va en caída libre, con menos de 2 dígitos de aceptación en el pueblo, que el PRD va a perder el registro en muchas partes de la República por su culpa. Morena va a perder la mayoría por su culpa. Y no es porque salga Luis Miguel, mañana a lo mejor dice que Luis Miguel sale, Thalía sale, el Chicharito Hernández sale, Eugenio Derbez sale, Thalía sale, diciendo que no están de acuerdo. Y por esas 4 o 5 voces nos creen tan estúpidos de que porque Eugenio Derbez o el Chicharito Hernández o Thalía nos dicen que no están de acuerdo, nosotros tengamos que no estar de acuerdo. ¿Somos tan idiotas? ¿O así nos creen?
Porque diario, con el costo financiero que equivale a la mañanera, diario nos están repitiendo. Y hay que sacar del contexto político, hay que sacar el coronavirus, hay que sacar las crisis, hay que sacar los desempleos y hay que meter la revocación de mandato. El lunes hablábamos de la rifa del avión, que no va a haber rifa del avión, pero que sigue siendo para el 15 de septiembre. Distractores. Hay que distraer al pueblo de lo que está pasando realmente. Ahora metemos a Chicharito Hernández y metemos a Thalía y metemos a Eugenio Derbez y mañana, no sé, Maná o no sé qué, ¿no? La cuestión es la distracción del pueblo. Distraerlo de lo realmente importante. Que se cree que para finales de este mes van a cerrar 200,000 micros, pequeñas y medianas industrias. Ahora ya vemos que son burgueses, ¿no? Según lo que se dice. 200,000, con la pérdida de 1,000,000 de empleos formales. No de los informales, que esos son que pululan. De los informales. 1,000,000. Y después nos dicen, nos tratan de lavar el coco, yo no sé si sea con una mentira piadosa, verdades a medias, o mentiras completas, como dice el señor presidente, que en 9 meses se van a crear 2,000,000 de nuevos empleos. ¿A quién cree que puede engañar el señor presidente? ¿A quién? Si se dice que en 15 días cierran 200,000 micros, pequeños y medianos empresarios y se pierden 1,000,000 de empleos. En un mercadito chiquito, ayer ya no trabajaban 100 gentes. El capitán Martínez, buenas tardes, Dick. El nepotismo, la crítica a la corrupción nunca se acabarán, por desgracia. Iván Domínguez, es una realidad que no podemos negar, que en nuestro país la guerra política es la búsqueda del poder. Se ha valido de formas y métodos que van desde la propaganda negra, la calumnia, hasta el homicidio, en el caso de Colosio. Bueno, por supuesto. Las cosas no han cambiado, y esta guerra política continúa. Ahora en redes sociales mediante la publicación de fake news y campañas de redes organizadas. Lamentablemente, los ciudadanos que quedamos en medio de dichos y de desdichos, de notas falsas y sus posteriores aclaraciones, y en este momento vimos muy dañina proliferación de desinformación que nos obliga a dudar de cada noticia que sea cierta o falsa. Totalmente de acuerdo. Por una parte, el gobierno nos dice, hace un mes, amigos, amigas, vámonos a comer a la fonda, el beso, el apapacho, el saludo de mano. Y después nos dicen, no salgan de casa. ¿A cuál creemos? No hay problema. Esta crisis nos cae como anillo al dedo. 490 muertos. ¿Eso es creer la información que nos da el gobierno federal? O ya tenemos que decir, hasta donde yo me quedé, amigos y amigas, que ustedes saben, uno es ignorante. Pero cuando uno dice el dicho, me cayó como anillo al dedo, es que me cayó increíblemente bien. Y el señor presidente, hace 10 días, esta crisis nos cayó como anillo al dedo. Y lo dije, y lo reitero. Qué falta de respeto del señor presidente para cada uno de los familiares de esas 490 personas, que ya sea por el COVID-19, porque ahora ya tenemos que poner porque la desinformación es tal que nos dicen COVID-19 neumonía atípica. ¿Hasta qué grado de falta de respeto? ¿Quién sabe? ¿Vamos mal? No, vamos peor.
¿Podemos creer en alguien de los gobiernos municipales, estatales y federales? Perdón, no. En Puebla nos dicen, no se preocupe, la gente pobre, el pobre no se muere de COVID-19, ¿no? Pregúntenle en el Hospital General de México. No creo que, como dice el señor presidente, los neoliberales, los burgueses, los conservadores se vayan a atender en el Hospital General, ¿eh? Ahí va el pueblo. En el 1 de octubre, ahí va el pueblo, ¿eh? En el 20 de noviembre, ahí van los trabajadores del pueblo, ¿eh? Pero, ¿podemos seguir creyéndoles? Nunca les hemos creído. Y siempre lo hemos dicho en la hora del búho. Nos doran la píldora y nos inventan y nos prometen las perlas de la Virgen. Después, ni nos saludan. Después se olvidan del pueblo porque quien los puso en el poder. Y de una de otra forma, por azares del destino, poder es igual a millones de pesos en sus cuentas. Por azares del destino. Yo me quiero imaginar que todos los presidentes municipales y puestos medios para arriba se han de sacar el melate, pronósticos deportivos, la lotería. Es más, a lo mejor con tantita suerte, y se sacan la rifa del avión, en donde no va a haber avión. Amigos, amigas, nos vamos al corte, son las 4:40, y regresamos con el tema del Financial Times, en donde está durísimo. Y como lo dijo el señor presidente, yo no leo el Universal ni el Financiero en México, mucho menos voy a leer un periódico inglés, el principal de finanzas en el mundo. No lo lee, güey. Pues al parecer el señor presidente no es que no lea eso, no lee ningún periódico, porque ningún periódico, pues eso les dijo prensa vendida, y se me había olvidado, sopilotes de la información, es el nuevo, sopilotes de la información. Bueno, vamos a ver cuál va a ser el nuevo adjetivo calificativo que tenga bien decirnos el señor presidente. Amigos y amigas, nos podrán considerar y poner los apodos que quieran. Yo lo dije muy claro en la hora del búho, no voy a repetir los adjetivos calificativos que pone el señor presidente porque se me hacen humillantes, denigrantes y ofensivos. Pero que les digan ahora, aparte de todos los no pocos adjetivos calificativos, ahora ya son sopilotes. Qué bueno que lo está diciendo el señor presidente, el único presidente en México que ha dicho al diablo con las instituciones. Al diablo. Bueno, pues ahora se basa de esas instituciones para decirles conservadores, fifís, chayoteros, sopilotes. Y en el Universal del día de ayer dice: México tiene una presidencia imperial. Cuando me suena así un imperial, me quiero imaginar a burgués, ¿no? México tiene una presidencia imperial. Advierte el Financial Times, ve venir una tragedia. Wow. Y no es el primero. Cualquier cantidad de periódicos nacionales e internacionales dicen lo mismo. Y recordemos lo que ya nos han dicho en múltiples ocasiones. La primera fila del lado izquierdo en Palacio Nacional, en la mañanera, son medios digitales, ningún periódico que usted conozca, no, ninguno, y son los que hacen el 90% de las preguntas.
Y de vez en cuando a Fórmula de ese ni le hablen, del financiero ni le hablen, porque no les contesta ni una, no les da la palabra nunca. Y dice que el Financial Times ni lo ve, ni lo lee, y no le importa lo que diga. Él tiene su propia información de sus aduladores. Dice, el diario expone, además, que se avecina una tragedia en México por la manera en que el presidente López Obrador está manejando la contingencia por la pandemia del COVID-19. México tiene una presidencia imperial y un presidente imperioso. Así lo afirma el diario Financial Times en un editorial publicado hoy que advierte de la tragedia que se avecina con la forma en que el presidente López Obrador está manejando la crisis por el coronavirus. En el editorial titulado La tragedia presidencial de México en desarrollo, el Financial Times señala que si hasta ahora López Obrador había sido la excepción a la regla de los populistas de la izquierda en Latinoamérica, conocidos como los grandes gestadores, la llegada de la pandemia a México ha cambiado todo y expuesto nuevas y peligrosas debilidades. El texto califica de desastrosas las respuestas de López Obrador a la crisis. Su conducta errática en las primeras semanas de la pandemia sugieren que el país se encamina a una crisis mucho peor en lo que queda de sus 6 años de gobierno, a menos de que haya un cambio dramático de curso. El rotativo recuerda cuando el presidente mexicano dijo que un trébol de 4 hojas lo protegía del coronavirus, así como las veces que violó la norma de distanciamiento social emitida. Lo que decíamos, una esfinge religiosa y un trébol de 4 hojas, y lo enseñó en la conferencia matutina. Esto me protege, güey. Y sale un subsecretario, que debería ser el secretario, porque el secretario nunca aparece, ¿no? Un subsecretario de Estado que dice, ojalá y le dé coronavirus al presidente. Imagínense esa mancuerna. Está patética, está, es decir, no la creo, no lo creo. El presidente, váyanse al mercado de Jamaica, consíganse una plantita de trébol de 4 hojas, ahí le cortan varias, una hojita para cada miembro de la familia, se la ponen, la cuadran bien, y con eso no les va a dar coronavirus. Pues hay que decir que hay que llevar de esas plantitas a los hospitales donde están internados, ¿no? Llámese COVID-19 o llámese neumonía atípica. O a lo mejor nada más es para uno y no para los dos casos. ¡Qué absurdo! Bueno. Dice, y los protegerá del coronavirus, así como las veces que violó la norma del distanciamiento social emitida por el propio gobierno, estrechando incluso la mano, en una ocasión, de la madre de uno de los traficantes más infames del país, en referencia a Joaquín Guzmán Loera. La negación de la magnitud de la pandemia, señala el editorial, se asemeja a lo ocurrido en Brasil con el presidente Jair Bolsonaro y en Estados Unidos con el mandatario Donald Trump. Lo que es único, resalta el diario, es la negación de López Obrador de la necesidad de un gran estímulo fiscal y monetario para rescatar a la economía de la recesión, a pesar de que el consenso del mercado es que México estará entre los países más afectados por la pandemia por su dependencia de la manufactura, el turismo y las remesas y crudo de los Estados Unidos. Y nos ponen en el segundo lugar, en donde el primer lugar se lo lleva Venezuela, pero eso ya por años, por la dictadura que tienen, por el socialismo populista que tienen, como el que tenemos aquí. Después de Venezuela, el país más afectado en América va a ser México. Y después de México, Belice. La receta del Ejecutivo ha sido más austeridad, incluyendo una segunda ronda de recortes salariales para funcionarios de gobierno,
advierte el Financial que recuerda la oposición inicial del gobierno mexicano a un acuerdo petrolero para estabilizar los precios. Frente a esa actitud, detalla, han salido los líderes empresariales a proponer un plan alternativo de respuesta al coronavirus. En ese sentido, sugirió que los políticos de todos los partidos, gobernadores estatales y líderes empresariales se unan para acordar un programa económico de salud integral para tratar al coronavirus y presionar al presidente de la República. Hasta ahorita van 5 estados de la República que dicen, yo me desligo, libérenme el gasto fiscal para yo hacer las compras, porque el gobierno federal no me lo está dando. Cuidado. Ya no estamos hablando del capricho del presidente. Ya estamos hablando de lo que se ve afuera de las fronteras de México. ¿Cuál es el concepto y precepto que se tiene de nosotros? ¿De lo mejor? Porque cualquiera de nosotros nos dicen, ¿qué opinas de Venezuela? Pues, un dictador populista. Punto. ¿Qué están diciendo de México? ¿Qué habrán dicho de México a los 5 minutos de que el presidente sacó su trébol de 4 hojas? Pues al ratito llegan con alguien para que les haga una limpia, ¿no? O la bola de cristal, que nos digan qué es lo que va a pasar con la economía en México. O qué es lo que está pasando con la economía actual en México. Vemos y vemos que cierran y cierran pequeños negocios. Y la crisis social que se avecina, ¿a dónde la dejamos? ¿En qué momento que digan lo que se tiene en la Coparmex como alternativa de decir, se pueden cerrar hasta 200,000 micro, pequeñas y medianas empresas de aquí al 30 de abril, con la pérdida de 1 millón de empleos? Yo me quiero imaginar ese 1 de mayo, con esa cantidad de desempleos y esa cantidad de cierres masivas de empresas. ¿Qué va a pasar ese 1 de mayo? ¿Qué es lo que va a pasar con el movimiento social? Nos vamos a seguir cruzando de brazos y decir, pues el señor presidente dice que esto es como anillo al dedo, nos cayó de poca madre. ¿Y la gente que está desempleada? Que ahora sí, amigos, que en cada familia ya vemos un desempleado, Ya en todas las familias vemos a alguien que está desempleado, alguien que dicen, ya no tengo trabajo. Alguien ayer me dijo, tengo 26 pesos para comer, ya no tengo trabajo. Y uno dice, y todavía nos dicen que nos cayó como anillo al dedo, y como decíamos antes de irnos al corte, y la falta de respeto a los familiares de esos 490 hombres y mujeres que perdieron la vida, ¿les cayó como anillo al dedo? Qué falta de respeto. Y nosotros nos seguimos quedando callados. Y vemos en televisión abierta, o en cable, o satelital, como lo quieran ver, que no hay noticieros que realmente se pongan al tú por tú. Que digan, perdón, estamos mal, ¿no? Al único que medio veo que dice, estamos de la patada, es a Ciro Gómez Leiva. Es el único. Pero, ¿hasta qué grado vamos a seguir tolerando esa situación? Que nos sigan mintiendo, porque ahí es una mentira. Se van a crear 2 millones de nuevos empleos en México, de aquí a diciembre. Vamos a crecer el 2%. El Fondo Monetario Internacional dice que vamos a estar menos el 6.6%. Pero al parecer, el Fondo Monetario Internacional no sabe lo que está pasando en México. Han de ser neoliberales, burgueses y conservadores,
o contrarios, enemigos, adversarios del señor presidente. Donde dicen, va a decrecer la economía. Y miren que hemos tenido malos gobernantes, unos peores que otros. Pero nunca habíamos comenzado con el menos 0.1%. Había crecido el país el 0.5, el 1, el 1.5. En el segundo año ya se comenzaba a reactivar la economía. Aquí no. Aquí es siempre el menos 0.1, y como dice el Fondo Monetario Internacional, el menos 6.6% del Producto Interno Bruto. ¿Qué va a pasar? A endeudarnos, como con Miguel de la Madrid. El peso, hace un mes, poquito más de un mes, 18 pesos. Hoy el peso, 24. Perdió el 30% del valor de nuestra moneda. Lo que compramos, mucho de lo que compramos, lo importamos. Y en automático vemos que ya se incrementó. E incrementarse, llámese deslizamiento, llámese devaluación, y sin trabajo. Vamos a seguir con este tema, amigos y amigas. Aquí nos tenemos Guillermo Ayala. Hasta el día de hoy escucho a otra persona que está en total desacuerdo con el presidente, en su juego monorrítmico, como dijera Ángel Fernández, cuando se refería a gente necia, cerrada, y si es mentira todo lo que dicen personas públicas, que le pregunten a gente común, no le pregunten a los siervos incondicionales. Una observación, no creo que sea politólogos, son una desbandada de oportunistas, arribistas, que le han vendido al pueblo la imagen de víctimas, bola de rateros. Guillermo Ayala. Concuerdo con usted. Nos venden humo. Y por desgracia, nosotros somos los culpables de comprarles ese humo. En campaña, el beso a la abuelita, cargando al niño y echándose el taco placero. Llegan al poder y nos mandan al rancho del señor presidente. Y concluye el Financial Times. Dice, deben lanzarse desafíos legales contra alguna de sus políticas más cuestionables. La terrible catástrofe humanitaria de Venezuela es una clara advertencia de lo que otros 4 años y medio de López Obrador podrían hacerle a México. ¡Wow! En la ONU están afiliados 197 países. ¿Saben cuántos de esos 197 tienen un gobierno populista como el nuestro? 31. Y dice el señor presidente que ese es el modelo a seguir. Que ahora que salga de esta crisis, vamos a hacer un modelo a seguir. Es decir, que ahora les propongo un negocio en donde vamos a ser los millonarios. Si esto que dice el presidente López Obrador, vamos a hacer un modelo a seguir, vamos a plantar tréboles de 4 hojas y se los vendemos al mundo. Y con eso no nos enfermamos, y con eso como anillo al dedo. Ve, eso es lo que dice el señor presidente López Obrador. Ahora nos vamos a lo que dicen unos neófitos, ¿no? Algunos neoliberales, burgueses, conservadores, que es nada más el que rige la economía del mundo. Me quieren imaginar que son unos torpes, porque no están de acuerdo con lo que dice el señor presidente. O son sus enemigos, o son sus adversarios, porque no están de acuerdo con lo que dice. Dice, el 2020
será pésimo para la economía mexicana. Caerá el 6.6%, estima el Fondo Monetario Internacional. No el PAN, no el PRI, no el PRD, no los adversarios del señor presidente, el Fondo Monetario Internacional. Al menos, como dice el señor presidente, yo tengo otros informes. Al menos de que haya otro Fondo Monetario Internacional, que hasta donde yo me quedé a las 4 de la tarde del día 15 de abril, nada más había un Fondo Monetario Internacional a nivel mundial, a decir que él tiene otros datos. Ha de tener a un secretario de Hacienda que lo manda a callar, o a otro que lo corrió porque no pensaba igual que el señor presidente, o no son sus súbditos, donde el señor diga, es esto y es esto. El Fondo Monetario Internacional señaló que esta caída se acompaña con un alza en el desempleo del 5.3% este año. Imagínense eso. México será una de las economías con mayor caída de actividad en el 2020 en medio de la pandemia del coronavirus, pues retrocederá el 6.6%, pronosticó este martes el Fondo Monetario Internacional en su informe Perspectivas de la Economía Mundial. Luego de registrar en el 2019 su primera contracción anual en una década, en 10 años, México no había tenido un decremento. Pero con la cuarta transformación cayó menos el 0.1%. México tendrá un pésimo año en el 2020, con un alza, además de desempleo, del 3.3% en el 2019 y del 5.3% para este año. Pero el señor presidente dijo, nos cayó como anillo al dedo. De aquí a 9 meses van a haber 2 millones de nuevos empleos, güey. Es para que se lo digan al pinche Fondo Monetario Internacional, que no sabe, güey. Que no tiene esos datos tan fidedignos como los tiene el señor presidente López Obrador, ¿no? Y es capaz de decir el señor presidente que la gente que no está de acuerdo con él es porque sus adversarios lo están comprando o sus adversarios le están dando un algo a personajes conocidos de nuestro país. Y que el único que tiene la verdad absoluta en nuestro México es el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Íbamos a crecer el 4% en la economía en el primer año de gobierno de la Cuarta Transformación. No crecimos el 4%, ni tampoco el 3%, menos el 2%, tampoco el 1%, menos el 0%. Menos el 0.1%. Y nos decían, el 1 de diciembre del 2018 va a haber un cambio rotundo en México. Cierto. Nos fuimos para atrás. Se acabó el neoliberalismo. No creo. Y menos con esas acciones. ¿Qué va a pasar en el momento que digan el 5.3% menos de empleo? Pues amigas y amigas, lo hemos dicho hasta el hastío en la hora del búho. Va a llegar el momento en que nuestra buena educación, nuestras buenas costumbres se nos van a olvidar ante la falta de empleo, la falta de dinero y las muestras de hambre. Va a comenzar la rapiña. Y eso es lo que debería de preocuparse y tener ocupado al señor presidente. Y no está regañando de que Chicharito Hernández, de que Eugenio Derbez, de que Thalía son malos mexicanos, son mis adversarios, los están comprando. No, señor. De por sí, gracias a la Cuarta Transformación y a cuantos sexenios anteriores le quieran poner, tenemos más de 40 millones de hombres y mujeres que comen una vez al día, un día sí y un día no.
gracias a ellos. Gracias a la clase política que están todos, Gracias a esa clase política. Y gracias a muchos hombres y mujeres de nuestro país que tuvieron confianza en nuestro México y que dijeron, voy a poner una microempresa. El tallercito, la estética, la peluquería, la verdulería, el talachas. Que dijeron, quiero poner mi propia empresita, ¿no? Micro, pero es mi empresa. Pues son burgueses esos güeyes, ¿no? El Fondo Monetario Internacional prevé, no obstante, que en el 2021 la segunda economía de Latinoamérica vuelve a crecer a un nivel del 3%, exceptuando Venezuela, México y Belice. México no escapa a la tendencia de todas las economías regionales, pero tiene una de las peores previsiones, solo superado por Venezuela, que tendrá una caída del 15% según el Fondo Monetario Internacional. Nada más Venezuela nos gana, Y Venezuela nos gana ahorita. ¿Quién sabe en el 21? Pero entra el distractor, entra la separación del pueblo mexicano, ¿no? La revocación de mandato, tratar de desviar la cantidad de desempleo, la crisis social que se nos avecina en muy corto periodo de tiempo. Poner distractores, estamos a miércoles, el lunes estaba hablando de la rifa del avión. A regañadientes acaba de aceptar el señor presidente que ya los fines de semana no va a salir de su palacio, de Palacio Nacional. Mientras no nos diga que como no va a salir van a seguir las mañaneras sábados y domingos, porque entonces sí nos van a volver locos. Dice, el magro desempeño exhibido y esperado por la economía mexicana representa un tropiezo para el presidente López Obrador, quien prometió un crecimiento anual promedio del 4% del PIB durante los 6 años de su administración, una meta que, según expertos, resulta hoy imposible. Ya se peleó con los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. No va a haber condonación. Nadie le pidió una condonación de impuestos. Lo único que le pidieron fue dividir un poco el pago de los impuestos. Pues ya micros y grandes empresarios dijeron, no vamos a pagar impuestos porque no tenemos ingresos. Punto. Dicen, el pago de IVA, la devolución del pago de IVA, dijo en un principio el presidente, se los van a regresar en 15 días. Yo creo que le entendimos mal. Dijimos, ok, en 15 días, no, el 15 de septiembre harían la devolución del IVA. Estamos a 15 de abril, a 15 de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 5 meses para devolver el IVA. Latinoamérica se sumará en el 2020 en una aguda contracción económica del 5.2% por el golpe de las restricciones impuestas para contener el coronavirus, con una recesión prevista en prácticamente todas las economías y una recuperación esperada para el 2021. La naturaleza de este golpe difiere de otras crisis anteriores, ya que las medidas de confinamiento suponen el cierre de lugares de trabajo, perturbación de las cadenas de suministro y despidos y caída del ingreso. En este entorno, hay una caída de los precios de las materias primas que produce la región y simultáneamente una guerra de precios que aplastó la cotización del barril, perjudicó seriamente a los países petroleros como Argentina, México, Brasil, Ecuador, Colombia, entre otros, explicó el Fondo Monetario. También publicó su informe antes de las asambleas de primavera boreal, que por el coronavirus se desarrollará por primera vez de forma virtual de esta semana. No hay nadie que ponga que vamos
medianamente bien. Pero el señor presidente tiene otra información. Tiene otra información que dice que esto nos va a caer, que esto nos cayó como anillo al dedo. Desempleados, desempleados, más desempleados, y la crisis social que se avecina. Ya cuando alguien le dice, tengo 26 o 28 pesos para comer, amigos, amigas, de ahí al robo hay un paso. ¿Qué se va a hacer? ¿Y cuántas gentes dicen, pues tengo 50 pesos para comer, o tengo 5 pesos para comer, o ya no tengo para comer? Crítico en serio. Pero hay quienes no se preocupan por esas situaciones mundanas. Aquí en El Financiero, otro de los periódicos que ya lo dijo el señor presidente, no leo el Universal, no leo el Financiero, y mucho menos el Financial Times. En El Financiero, Raimundo Rivapalacio, en su reportaje estrictamente personal, escribe Los hijos de Andrés Manuel. Dice: Raimundo Rivapalacio analiza quiénes son los hijos de Andrés Manuel López Obrador y qué han hecho en su carrera política. Uno vive en Houston, donde llevó a su señora, a que tenía al primer nieto del presidente, porque en México a lo mejor no había buenos hospitales. Quizás se hubiera dicho, es que le va a tocar La Villa, le va a tocar el Rubén Me Muero, le va a tocar Joco, bueno, pues a lo mejor hubiera dicho, Pero habiendo tantos buenos hospitales en México, irse a Houston. Vamos a ver qué es lo que dice Raimundo Rivapalacio en El Financiero. Pues vamos a ver en qué trabajan los hijos del señor presidente López Obrador. Dice: el Estado Mayor de Andrés Manuel López Obrador es sanguíneo. La cúpula real del Movimiento de Regeneración Nacional, partido que bautizó como Morena, para que la masa lo vinculara sublimemente con la Virgen de Guadalupe, y quienes están en la línea de sucesión y de su control por la vía de herencia política, no son sus compañeros de trabajo de décadas, sino sus hijos. Fíjense, nunca me había puesto a pensar y es muy lógico, lo de Morena. La Morena, la Virgen de Guadalupe, ¿no? En donde el día 12 de diciembre hay 8 o 10 millones de fieles seguidores de la Virgen del Tepeyac. ¿Cómo son tramposos? ¿Cómo mueven las masas con una palabra? Morena. Hijo de... López Obrador tiene 4. 3 de su primer matrimonio con Rocío Beltrán, quien falleció en el año 2003, José Ramón, Andrés y Gonzalo, y uno más, menor de edad, de su segundo matrimonio con la señora Beatriz Gutiérrez, Jesús Ernesto. Los 3 primeros forman el cinturón que rodea al candidato presidencial y ante quienes todos tienen que someterse y pasar sus aduanas para llegar a él. Andrés es el más importante, en todos los sentidos. Es el preferido de López Obrador, que tiene un lenguaje de cuerpo muy expresivo y no puede ocultar su preferencia por Andy, como lo llaman en el entorno más cercano del tabasqueño. Andy es el único de sus hijos mayores a quien López Obrador saluda de beso. Controla la agenda de su padre. Él decide a quién ve y cuándo, y tiene bajo su responsabilidad la Ciudad de México. La precandidata de Morena al gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum,
no hace nada que no tenga la aprobación de Andy. Iba a decir una pendejada, pero mejor me callo. O que no haya pasado por él. Andrés y la presidenta de Morena, Jacob Polensky, integran lo que Ricardo Monreal calificó cuando perdió una encuesta secreta ante Sheinbaum para la candidatura capitalina, sin mencionarlos como la nomenclatura. José Ramón, el mayor, es el coordinador estatal de Morena en el Estado de México, donde el partido ha tenido un avance significativo y una pieza central en la pasada elección por la gobernatura para que Delfina Gómez, la candidata morenista, derrotada por 56,000 votos al candidato priista Alfredo del Mazo, quien se levantó con la victoria por los votos que le dieron los partidos coaligados al PRI. José Ramón fue el responsable de formar 6,500 comités seccionales del partido en el Estado, que sirvieron como defensa al voto, aunque dicho dentro de los órganos de poder de Morena, no fueron suficientes para cumplir el objetivo. Cuando menos en 4 municipios, explican internamente, el voto rural priista fue completamente atípico y la clave en la victoria de Del Mazo. Pone a sus hijitos. ¿Quién hizo Morena? El entonces eterno candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Y poner a gente capaz, no, mejor pongo a mis niños. El nepotismo. Punto. ¿Quién ve y cuándo? Lo deciden los hijos del presidente. La jefa de gobierno no hace nada si no es con la anuencia de uno de los hijos del señor presidente. Bueno, la experiencia del Estado de México ha sido ejemplo tomado por Gonzalo, el tercer hijo de López Obrador, para hablar de las importancias de los comités seccionales cuya coordinación le entregó su padre. Estos comités son una distribución territorial de la defensa del voto que López Obrador, dicho por él mismo, nunca pudo armar en el PRD. La estructura de la defensa del voto fue instaurada en el 2015, casi un año después de que Morena obtuvo su registro como partido, en el 2014. Cuando López Obrador se lo encargó a Gonzalo, le exigió que cada una de las 68,000 secciones electorales del país estuvieran compuestas por cuanto menos 8 personas, que incluirían en un representante de casilla, un representante del partido, que debería haber un coordinador por cada 10 secciones urbanas y otro más por cada 5 rurales. En junio del año pasado, Gonzalo cumplió la tarea. Ahí está el hueso. Papi es el presidente, yo soy el hijo de Papi. Papi tiene un partido, el cual lo manejo yo a mi entero gusto. Nepotismo, nepotismo, nepotismo. ¿De cuándo? De que yo tenga uso de razón a partir de Luis Echeverría. Pasando por López Portillo, que rompió la regla y puso a toda la familia. A toda la familia la puso en puestos de gobierno. Yo supe de alguno que le dijo que no. Pero el único, Pero increíble, ¿no? Y que nos vengan con el puritanismo. Si el señor presidente es priista de corazón, estamos viendo al PRI de los 70s, de los 80s, ese PRI duro, ese PRI reacio al cambio. Pero aquí están parte de lo que hacen los hijos del señor presidente. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Si bien el trabajo que realiza Andrés y Juan Ramón es fundamental para mantener el bastión López Obradorista en el Valle de México, el de Gonzalo es esencial para aspirar realmente a la victoria en las elecciones. Hay que avanzar como la humedad, decía López Obrador, al describir cómo debía ser el armado de esos comités seccionales y que fueron fundamentales para que Morena fuera apareciendo como partido en comunidades, regiones
y estados donde no había figurado nunca. Estos son los hijos del señor presidente. Del menor de sus hijos estaba estudiando en el colegio americano, uno de los de élite de la Ciudad de México. Ahora, al parecer, está estudiando en un colegio en Tlalpan. Hay que imaginar que ya salió de esa élite. Yo creería que el colegio americano estaría dentro de los 5 o 6 colegios más caros de la Ciudad de México. Ahorita a lo mejor la cuarta transformación, pues ya lo hizo menos. Ante estas situaciones ha ido decreciendo el ánimo de más de 120 millones de hombres y mujeres en el presidente López Obrador. Cuando era candidato y aún siendo presidente, tenía más del 72%. Todos decían, increíble. 33 millones de hombres y mujeres votaron por él. Un porcentaje nunca antes visto. Dijimos, órale. ¿Ganó bien? Claro que sí. Ganó con votos. Cuando perdió con votos, no lo aceptó. Cuando ganó, sí lo aceptó. Cuando perdió, al diablo con las instituciones. Cuando ganó, qué bien estuvieron las instituciones. Esta empresa que hizo la encuesta es tendiente hacia el presidente López Obrador. Dice, aprobación de AMLO en picada. Lleva 15 semanas consecutivas a la baja. Dice la consulta Mitofsky, que es una empresa que se ha dicho, se siente atraída por el concepto del señor presidente. Dice, la empresa dedicada a medir la opinión pública tiene registros que demuestran la ida en picada de los niveles de aprobación del presidente desde que inició el 2020. De acuerdo con la más reciente publicación de Consulta Mitofsky, la aprobación del presidente de México, López Obrador, continúa a la baja por 15 semanas consecutivas. Y es que la empresa dedicada a la investigación e interpretación de la opinión pública recopila semanalmente datos que ayudan a entender el pulso de la gente respecto a la impresión que tiene el mandatario nacional. En esto se ha notado una constante pérdida de aprobación desde la primera semana del 2020. Junto a esto, el desacuerdo con el jefe del Ejecutivo Federal también ha aumentado por el manejo de la crisis por el coronavirus. Los datos ofrecidos por la empresa de Roy Campos explican que la primera semana de enero la aprobación popular de AMLO estaba en el 58.7. Hoy está en el 46.5. Y le preguntan, señor presidente, ¿a qué da usted que haya bajado en las preferencias? No he bajado. Yo tengo otros informes. Bueno, ¿cuáles son sus informes? Pues yo los tengo, a mí me los dan. Pues se los dan sus achichincles, su gente sumisa. Señor presidente, como decía Luis Echeverría, ¿qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Aquí le dice el presidente López Obrador a sus chalanes, ¿cómo voy? No, señor presidente, más del 80%. ¿Qué quiere? El señor presidente quiere que le digan lo que él quiere escuchar, no lo que el pueblo piense. A partir del lunes, ya pusieron una valla alrededor del Palacio Nacional. Antes era convivir con el pueblo, ahora ya hay una valla que no permite pasar a la banqueta de Palacio Nacional. ¿Y no se ha dado cuenta de eso el señor presidente? O porque 3 personajes conocidos,
Chicharito Hernández, Thalía, Derbez. Es que ellos tienen muchísimos seguidores y son de gente de conservadora a la que le están pagando. Y el pueblo que está afuera reclamándole el día de hoy. Alguien que uno dijera, a lo mejor no le damos la importancia, porque no solemos ir con mucha frecuencia a Santa Cecilia, ahí muy cerquita del centro, donde están los mariachis, Garibaldi. Y uno dice, ¿cuántos mariachis puede haber ahí? Yo no tenía ni la más remota idea, más de 3,000. Y le fueron a decir, señor presidente, los mariachis también comemos. Y ahora nadie sale de su casa, mucho menos van a venir a contratarnos para llevar una serenata. Le traemos una serenata a usted, para que vea que hay 3,000 familias en Garibaldi que no estamos teniendo un peso de ingresos. A ver. Y nos hemos puesto a pensar en la vulcanizadora, en el Talachas, en la estética, en la tiendita, en la farmacia. Pero nunca nos habíamos puesto a pensar en los mariachis. Y hay 3,000 familias que de ahí comen. ¿Y qué va a pasar? Eso también es pueblo, señor presidente. Y muchos de ellos también votaron por Morena. No solo Thalía y Chicharito y Derbez, no. También esos mariachis se ganan la vida, que es un pueblo. Que a lo mejor, no sé cuánto salga ahorita una serenata, 2 o 3 mil pesos, y se lo tienen que dividir entre 6, 7 u 8 elementos de ahí, y que se van a llevar los 300 pesitos, los 400 pesitos cada uno. Han de ser neoliberales y burgueses. También ellos. Y cuando fueron a reclamarle los padres de niños con cáncer, no hay medicinas, no había en mayo, y nos falta 15 días para hacer un año, y siguen sin tener medicamentos los niños con cáncer. Hace un año no había medicamentos para las mujeres con cáncer mamario. Casi un año después, sigue sin haber medicamentos para las mujeres con cáncer mamario. Ya hace un año y 4 meses que no hay guarderías. Ya hace un año, 4 meses que no hay casas para mujeres violentadas. Que muchas mamás que llevan a sus niños a las guarderías votaron por el presidente. Muchas de las mujeres violentadas, pero madreadas, votaron por el señor presidente. Pues él dice, yo tengo otros datos. Y si van a hacer una manifestación pacífica, nada más por ser el Día Internacional de la Mujer. Mis adversarios están manipulando a las mujeres. Señor presidente, estamos en el siglo XXI. Ya no se dejan manipular las mujeres como hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años. Ya no se dejan. La están menospreciando. Y les pido a las mujeres que no vengan a pintar mi casa. Señor presidente, es el palacio de todos los mexicanos y mexicanas. Que usted se la haya adjudicado como la residencia presidencial es su bronca. Pero el Palacio Nacional es nuestro. Y a seguir yo con lo de la popularidad del presidente López Obrador. Me vale madres que haya caído 15 puntos, lo que nos decía un radio escucha en uno de los que nos hicieron el favor de escribirnos. No se les cree, no se les tiene por qué creer ya. Primero,
el señor presidente, hay que darse la mano, hay que agarrarse a besos, hay que irse a comer al restaurante, a las fonditas, a las giras, a cuanto desmadre. Después, bueno, si se ponen un trébol de 4 hojas, no les pasa ni madres, ¿eh? Después, no. La contingencia 1. La sana distancia. La contingencia 2. 0 restaurantes, 0 cafeterías, 0 hoteles. Y la contingencia 3, bueno, estamos viendo, supuestamente se acababa el COVID-19 el 20 de marzo. Dicho por las pinches autoridades. Después no, el 30 de marzo. Ahora, el 1 de junio. ¿Y cuándo va a entrar la fase 3? Esperemos que no entremos, pero si entramos va a ser por ahí de los primeros días de mayo. No, señores. Se acaba de decidir que a partir de mañana decretan ya la fase 3 del COVID-19 con cualquier cantidad de restricciones. La primera, a partir de mañana nadie podrá entrar al metro sin cubrebocas. Lo que hace 15 días nos decían, hay que ponerse cubrebocas cuando estemos con reuniones. El lunes, Hugo López-Gatell dijo, los pinches cubrebocas no sirven. Ya que teníamos en México 1.900.000 cubrebocas que se habían traído de China. Los dijo el lunes, ya no sirven los cubrebocas. Eso fue el lunes. A partir de mañana, nadie entra al metro sin cubrebocas. Diario, en días normales, se suben de 3, 4 y 5 millones de personas al metro por día. Hay 1.900.000 cubrebocas repartidos a nivel nacional. El que alcance para el metro, y no crean que van a ver en todas, es en Pantitlán y en otra línea más, no recuerdo el nombre, en donde van a estar regalando los que alcancen. El cubrebocas tiene una vida de 4 horas. Los que tengan que utilizar el metro, los afortunados que tengan trabajo y que tengan que utilizar el metro, en la mañana, para la noche que se vayan a regresar, ya ese cubrebocas ya no sirve. Cómprese un pinche cubrebocas en la farmacia, que se lo están vendiendo en 10, 15 y 20 pesos cada uno. Y este jueves, autoridades de México decretaron la fase 3 de la pandemia del COVID-19. El primer caso de coronavirus en México fue confirmado el pasado 28 de febrero. Se trató de una persona que regresó de Italia. Hasta este martes 14 de abril, el gobierno reportó 5.399 casos positivos. Amigos y amigas, otra pinche falsedad más de esta cuarta transformación. Se hacían, en este mes de abril, se hacían 20 pruebas al día. No había los reactivos para hacer más pruebas. 20 pruebas que todas ellas se hacían en el Hospital General de la Ciudad de México. Y ahora nos dicen que se hicieron 5.399 casos. Y ahora ya aumentó el número de 300, de lo que habíamos hablado, 390 y tantos, a 406 fallecidos. Se han recuperado 2.125 personas. ¿Y por qué no nos dicen la verdad? Lo que decía este amigo. A ver, perdón. Resulta, en Guadalajara te hacen multa por no traer. Y en Guadalajara ya están peor, ¿eh? Multa de 850 pesos para el que no traiga cubrebocas. Al que traiga puesto. ¿Qué? Al que sí lo traiga puesto. Al que lo traiga. Que la ley, el reglamento dice que no hay que traer cubrebocas. Al que traiga puesto un cubrebocas, 850 pesos de multa, porque se dice que no deben de traer cubrebocas.
la disparidad, la falta de poca madre de las autoridades. Al presidente dice besos, abrazos y comidas y salgan y paséense. Después dice mi mamá que siempre no. Pónganse un trébol de 4 hojas. Después, no. La sana distancia, 1 metro. Al día siguiente, la sana distancia, 1,5 metros. Al día siguiente, se cierran restaurantes, se cierran hoteles, se cierra cuanta madre. Mañana, cubrebocas para todo el mundo que quiera entrar al metro. Bueno, a fuerza. ¿Alcanzó usted uno gratis? Qué bueno. ¿No alcanzó? Cómprelo. A ver si hay. Cómprelo. Es que me quedé sin chamba, pues soy informal. Cómprelo. Es que tengo 28 pesos para comer. Pues gástese los 28 pesos en un cubrebocas, güey. No coma. ¿Cómo se han sabido que se han recuperado? Nos dicen, si tiene el coronavirus, no se preocupe. Váyase a su casa. Tómese el paracetamol. 14 días guardadito. Ya se recuperó. ¿De dónde sacan estos números tan exactos? ¿O nos están mintiendo? ¿O nos están falseando la información? ¿O están maquillando los números? ¿A cuál nos quedamos? Para mí, nos están maquillando todo, como siempre lo han hecho. Como con el inepto Miguel de la Madrid. Se murieron 2.500, 3.000 en el terremoto del 85, se murieron más de 200.000. Siempre nos maquillan. La fase 3 es un escenario llamado epidémico. Contempla miles de casos con brotes regionales y una posible dispersión nacional. No hay saludos de besos ni abrazos. Todos los eventos son suspendidos en espacios abiertos y cerrados. Además, hay suspensión de actividades en centros laborales. A partir de mañana, suspensión de actividades en centros laborales. Se acabó las fuentes laborales. ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestro México teniendo estas pinches autoridades que tenemos? Engañándonos día con día, mintiéndonos día con día. Con la fase 3, ojalá entremos a principios de mayo para recortarla. No, mañana, 16 de abril. Se cierran todos los centros laborales. ¿Qué va a pasar? No sé. Y nos dicen que nos está yendo requete bien. Que aquel que no vea que eso nos cayó como anillo al dedo es un sopilote. ¿Cómo se nota que en Palacio Nacional no falta nada? ¿Cómo se nota? Y lo vimos el otro día en una fotografía que iban circulando 4 o 5 secretarios de Estado que no sirven para ni madres, pero que iban circulando para llegar al Palacio Nacional sin cubrebocas, sin nada. Ellos sí paseándose, ellos llevando la vida que quieren llevar, sin bronca alguna. Y el pueblo que se chingue, ¿no? No. Antes decíamos, amigos y amigas, extrañamos al PRI y al PAN. Ahora podemos decir, añoramos a esos partidos. Que no habían hecho nada tampoco, ¿eh? Pero este se llevó la bandera. Van a haber 2 millones de creaciones de empleos en 9 meses, vamos a crecer el 4%, vamos a decrecer el 6.6%, se va a perder el 5.3% de las fuentes laborales, van a cerrar más de 300,000 empresas.
Bimbo no creo que vaya a cerrar, ¿eh? Telcel no creo que vaya a cerrar. AT&T no creo que vaya a cerrar. Electra seguro que no cierra. Hay que preguntarle al talachas, ¿no? Al de la tiendita, al de la fondita, a la estética. ¿Qué va a pasar? Han de ser sopilotes. También ellos, ¿no? ¿Qué razón tenía el amigo que nos escribió? No se les cree. Ahorita nos dicen una cosa y mañana nos dicen otra. Todavía hoy, Iván Domínguez. Estimado Búho, como toda contingencia sanitaria, su desarrollo y evolución se dividen en etapas progresivas, donde cada nivel de riesgo conlleva las medidas correspondientes. Por eso es que las indicaciones de la Secretaría de Salud no pueden ser las mismas en cada etapa. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué nos dijeron, Iván, hace un mes, que con un trébol de 4 hojas? Después nos dijeron distanciamiento de 1 metro. Después de 1,5 metros. Después a guardarse en casa. ¿Y qué se esperaba? Que no se extendiera. Y yo hago una pregunta, Iván. ¿Con qué exactitud nos hablan de números? Porque aquí nos están hablando que para el martes 14 de abril, lo estoy leyendo del portal de Joaquín López Dóriga, el gobierno reportó a 5,399 casos, 406 fallecidos y 2,125 personas que se habían recuperado. Primera, ¿cómo esos números tan precisos y tan exactos? Y la segunda, ¿por qué jugaron con 2 enfermedades opuestas? Una, que era dolor de cabeza, el COVID-19, dolor de cabeza, cuerpo cortado, dolor muscular y tos, como una gripa. Y después nos dijeron neumonía atípica. No les creo. No les creo, no por esos números tan exactos y tan precisos, sino por que cambian se mimetizan de un momento a otro. Ayer todavía López Dóriga, en plática con Hugo López-Gatell, dijo, no, esperemos que del 5 al 10 de mayo, a lo mejor lo podemos estar superando. El presidente puso como fecha el 10 de mayo para que se acabara esto. Y ahora le cambian y dicen, a lo mejor para el 5 al 10 entra la etapa 3. Ahora a partir del día 16, y lo peor de todo, aquí está, se suspenden todas las actividades en los centros laborales. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Ya tuvimos la crisis epidémica. Estamos teniendo la crisis económica. ¿En qué momento vamos a tener la crisis social? ¿Cuántos hombres y mujeres de México soportan la crisis económica y el desempleo? ¿20%? ¿Y el otro 80%? ¿Dónde queda? ¿A dónde los dejamos? Porque decían, en una crisis, al que menos le pega es al pobre, porque es el que menos tiene. Ahora no. Ahora nos va a pegar a todos por igual. Pues vamos a ver qué pasa de aquí al viernes, a ver con qué estupidez nos sale mañana en la mañanera, a ver con qué palabras se va a presentar López-Gatell para decir, es que lo tuvimos que adelantar. ¿Cómo en la Ciudad de México a partir de mañana, que no entre con cubrebocas al metro, no entra? Y en Guadalajara, Jalisco, quien vaya con cubrebocas lo multan con 850 pesos.
Hace 8 días nos dijo Hugo López-Gatell, es necesario el cubrebocas. El lunes, en donde habían llegado 1.900.000 cubrebocas, dijo, ya no es necesario el cubrebocas. El jueves va a ser estrictamente necesario el cubrebocas. A ver, Mike Ponce, perdón amigo Hugo, donde dice eso que se suspenderán todas las actividades laborales, incluyendo actividades esenciales, lo estoy leyendo, Mike Ponce, y dice confirmada la información, aquí, con información, confirmación de el portal de López Dóriga Digital. Lo estoy ahorita leyendo, suspendí lo de la información de la caída de la aceptación del presidente, porque me brincó esta información. Dice Enrique Galicia, estará muy difícil y sobre todo se verá la unidad de todos los mexicanos. Siempre hemos estado unidos, Enrique. Pese a los malos gobiernos que hemos tenido, los mexicanos somos muy unidos. Pero cuando el hambre entra, quién sabe qué va a pasar. Esperemos que se solucione de la mejor forma, porque si no, muchos millones de hombres y mujeres nos vamos a ver afectados. Amigos y amigas, son las 5:59. Llegamos al final de la hora del búho. Mike Ponce, muchas gracias. No, Mike, gracias a ti por hacernos el enorme favor de vernos. Pues 2 horitas nos aventamos en la hora del búho. Mil gracias, les agradezco infinitamente. Y más les agradezco, ya rebasamos los 800,000. Siguen escribiéndonos la aplicación de modelos matemáticos y estadísticos para hacer estimaciones en el tiempo y monitorear la evolución en el comportamiento de incrementos de los casos. Iván, lo dijimos el día lunes, la única ciencia exacta son las matemáticas. Es la única ciencia exacta. Pero si nos dicen que en forma matemática no pueden calcularse en forma indubitable, porque puede bajar, puede subir, y las matemáticas es la única ciencia exacta. Vamos a ver qué pasa. Los invitamos, amigos y amigas, a que continúen en la programación de GB Radio, Radio Tepoztlán, con la mejor música en inglés y en español. El día de mañana, por la misma situación de contingencia que existe, los programas de Un Café Con y la de Diversidad van a ser programas grabados con anterioridad por la misma situación. No puede venir alguien a cantar, alguna persona invitada, y algún invitado que tuviese la psicóloga Silvia Arari para platicar de este tema tan interesante como es diversidad sexual, pero vamos a poner programas pregrabados, o programas emitidos con anterioridad. Y el viernes no se pierdan los horóscopos con Lu. Vamos a ver qué dicen los astros para este viernes, y por la tarde, si me hacen el enorme favor, de 4 a 6 de la tarde, la hora del búho. Les agradezco infinitamente el favor de su atención, deseándoles la mejor de las tardes. Buenas tardes.